Su hermana María Teresa me cuenta que nació en Lima y no en Tacna, como él mismo decía. Y me cuenta de paso que Tacna, la tierra que Juan Gonzalo tanto amó, tiene los duraznos más ricos del mundo, que de niños ella y Gonzalo los comían jugosos, maduros, recién caídos del árbol. Juan Gonzalo Rose, nuestro gran poeta, murió hace 25 años, un 12 de abril, más precisamente. Es llamado el poeta de la ternura. Paradójicamente, su voz, aunque tierna, nunca dejó de ser enérgica. Su padre y su madre, maestros de escuela, migraron a Tacna junto a un primer contingente de profesionales que buscaban reanimar el corazón de aquel pedacito de patria robada. Aún no habían nacido María Teresa ni Francisco, sus dos hermanos menores. Juan Gonzalo tenía 1 año o año y medio cuando vio Tacna, su campiña y su sol tibio, y sus duraznos frescos. Mi mamá tenía una anécdota que siempre la contaba, que decía que Gonzalo había llorado en el vientre. Eso solamente lo tenían los genios. O sea, mi mamá quería que su hijo era genial y dice que de chiquito acá hacía cosas, decía cosas. Mi mamá era muy amante de esas cosas de la gente que escribía bien o que decía algo bonito. Y dice que Gonzalo siempre tenía, desde niñito ha tenido que decir cosas bonitas, cosas hermosas, cosas sencillas al mismo tiempo. Y dice que así nació. Un hermano menor dedicado a otro arte, el de la psiquiatría, y sin conocimientos musicales, siento que la poesía de Juan Gonzalo, y aún la prosa, y aún su prosa, tiene una melodía que es fácil de descifrar y factible de entonar. ¿Y cómo muestra un botón? Se llora hasta sentir las manos pálidas, la memoria vacía y perfumada, lechos amargos, cálidos jardines, ocultas frondas donde he llorado, lágrimas cual racimos desgranados, agua del corazón, rocío de los años. Juan Gonzalo Rose estudió en el Colegio José María Eguren, en Barranco, pues vivía muy cerca, en Chorrillos, en el malecón de cara al mar. Uno de sus compañeros de escuela y gran amigo fue el padre Gustavo Gutiérrez. Su imagen cristiana calaría hondo en Juan Gonzalo, sobre todo en sus últimos años. De muy joven, a los 20, Rose tuvo que dejar su casa frente al mar. Dejó también su país y se vio forzado a mudarse a México. Odría había instalado en el Perú una infame dictadura. Los defensores del libre pensamiento se vieron obligados a partir. Era una época de grandes cambios después de la Guerra Mundial, ¿no? La lucha contra el fascismo, por la democracia. Entonces, los jóvenes, los adolescentes, pues teníamos un gran interés, armábamos discusiones en las plazas, apristas y comunistas, digamos que era lo único que había pues en esa época, ¿no? Y Juan Gonzalo Rose era pues un militante muy activo en San Marcos, muy polémico además, ¿no? Componía canciones, ya componía canciones muy temprano. Un café en la Plaza de la Revolución de la Ciudad de México, y ahí iban todos los desterrados, y había una mesa en la que estaban Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara, ¿no? En otra mesa estaban los peruanos Gustavo Valcárcel, Juan Pablo Chan, etcétera, ¿no? Estos compañeros peruanos, camaradas peruanos, y dice que Juan Gonzalo me contaba que él oía hablar pues a estos de hacer la revolución, ¿no? A estos cubanos, pero también había bolivianos, paraguayos, ecuatorianos, argentinos, que todos hablaban de hacer la revolución, ¿no? O sea, él decía, estos serán otros más, pues, ¿no? Y entre ellos estaba el Che Guevara.
Ahora hay una cosa, un paréntesis curioso que nadie ha registrado, y no creo que me haya mentido Juan Gonzalo. Juan Gonzalo me dice que él estuvo comprometido en embarcarse con los expedicionarios del Granma, o sea, con Fidel y con el Che. Me dice, nosotros íbamos a un entrenamiento en una hacienda de un camarada que era millonario, pero era un gran revolucionario mexicano, que dice toda la zona de la hacienda olía a jazmines. Él me acuerdo que me dijo, olía a jazmines, me impresionó esa hacienda, y ahí entrenábamos con los cubanos, practicábamos tiro al blanco. ¿Y por qué no se Dice que él, en una noche de bohemia, no cumplió con el horario, digamos, ¿no? Por eso él dice en alguna parte, en una conferencia que él dio, fracasado como guerrillero, me dediqué a bohemio o algo así, dice. ¿Por qué dice como fracasado como guerrillero? Nadie sabe por qué, nadie se ha preguntado cómo y qué, por qué, cuándo fue eso de que fracasó como... se refiere a eso. Bueno, anécdotas hay un montón de anécdotas allá. Por ejemplo, la que mientan mucho por ahora que estamos en la fecha eso es la de allá de la Torre, que se encuentra con él y le dice, Juan Gonzalo Rose, ¿no? Usted es aprista, ¿no? Usted era aprista. Y entonces le dice, y usted también, ¿no? Porque como el APRA ya de repente cambió mucho. Dicen de él que era triste, melancólico, nostálgico. Aquellos que lo conocieron de cerca, en la intimidad, no lo recuerdan así. Y al mismo tiempo que tenía ese fondo melancólico, tenía un gran humor. Un humor, él no se reía, pero causaba risa, mucha risa, porque era capaz de inventar cosas, ¿no? de jugar con las palabras. Era muy ingenioso verbalmente, ¿no? A mí me es muy difícil a veces escuchar las versiones que se dan de él, porque son versiones donde el personaje aparece como muy melancólico, muy depresivo y sumamente silencioso. Ahora, yo debo reconocer que le costaba mucho esfuerzo comunicarse con las personas. Prácticamente tenía muy pocos interlocutores hacia el final de su vida, pero el Juan Gonzalo que yo conocí era una persona sumamente pícara, llena de sentido del humor y al mismo tiempo dueña de una alegría interna. A un nivel, digamos, muy personal, muy íntimo, yo creo que él vivió siempre muy libremente su visión del amor y de las cosas, ¿no? Y que lo vivió con alegría y sin sentimientos de culpa.